Lo que nos confirmas que ya está ahorita. Sí, sí, ya estamos conectando. Pues qué gusto, Salvador, de veras. Y te agradezco nuevamente que No, hayas. a ustedes, a ustedes. Oye, Pepe, muestra a Laura que la queremos ver. Es la joya de la UNAM San Antonio. O sea, Sí, pero nada más le veo la mitad a tenemos Laura, buen contenido y tenemos mucho, pero es la joya. pero que la muestre, que nada más sale la mitad de la Laura que se asoma ahí a un lado. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Mira, Estamos en Alfredo. vivo. Buenos días, los saluda Alfredo Ábalos a nombre de la UNAM San Antonio. Deseo darles la bienvenida al ciclo de conferencias México 5, rumbo a los 500 años de la conquista de Tenochtitlan y el nacimiento de la Nueva España. Una serie que comienza hoy con la ponencia Semillas en otra tierra, a cargo del maestro Salvador Reyes, a quien queremos agradecerle su presencia y su generosidad por compartir esta charla con nosotros esta mañana. Este ciclo de conferencias está organizado por el Seminario de Historia de Texas de la UNAM San Antonio, a cargo del maestro Miguel García Audelo, quien también nos acompaña esta mañana. Y queremos agradecer la presencia también del doctor Javier Laguna, director de la sede en Chicago, de la UNAM en Chicago, y por supuesto de nuestro director en la UNAM San Antonio, el maestro José Antonio Vela. Antes de pasar la palabra al maestro García Audelo, que es el coordinador de este seminario y de este ciclo de conferencias, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios de nuestra página en Facebook y a través de Messenger, y estaremos nosotros rescatando esas preguntas y poniéndolas a disposición del ponente para contestarlas al final de su presentación. Pues sin más, es un gusto que nos acompañen, es un gusto que estén con nosotros en el inicio de este importante ciclo de conferencias, y voy a ceder la palabra a Miguel García Audelo para que nos platique un poco más de qué podemos esperar de México 5, rumbo a los 500 años de la conquista de Tenochtitlan y el nacimiento de la Nueva España. ¿Qué temas veremos? ¿Qué podemos esperar de esta conferencia? E invitarlos a que nos acompañen a partir de hoy y hasta agosto del 2021. Tendremos una serie de conferencias cada mes. Y por favor, Miguel, platícanos y preséntanos al maestro Salvador Reyes. Cómo no, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias al doctor Vela. Agradecemos la disposición de nuestra casa en San Antonio, Texas. Y bueno, México Quinto es un ciclo de conferencias que el Seminario de Historia de la UNAM San Antonio, Texas, ha creado con el fin de prepararnos o encaminarnos hacia la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y el nacimiento de la Nueva España. De hecho, hace unos días se conmemoraron exactamente los 499 años de este evento. Para analizar las distintas vertientes y las implicancias de este acontecimiento histórico cuya resonancia fue planetaria, el día de hoy vamos a ver que es cierto lo que estoy diciendo, pues hemos invitado a una serie de especialistas que nos van a hablar que van a abundar sobre determinados particulares. El día de hoy tenemos como invitado y agradecemos nuevamente la presencia del doctor Salvador Reyes Equivas, quien es actualmente investigador, académico, biólogo e historiador mexicano. Él es maestro en estudios mesoamericanos y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Asimismo, es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en donde forma parte del Seminario de Cantares Mexicanos y del Seminario de Bibliografía Mexicana de los siglos XVI, XVII y XVIII. También imparte las materias de lengua indígena náhuatl 1 y 2 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENAR. Fue secretario académico del instituto hace no mucho tiempo, y también participa en proyectos de investigación como La Pasión de Cristo entre los náhuatl, según las fuentes de la Biblioteca Nacional de México, y los textos náhuatl de la Biblioteca Nacional, ¿no? Continuidad, discontinuidad en una tradición escritural. También en paleografía y traducción del Códice Florentino. Coordina los proyectos de la primera edición bilingüe y crítica del manuscrito en náhuatl de Cantares Mexicanos, que salió hace no mucho el tercer volumen de este gran título. Y bueno,
tiene participaciones en diferentes seminarios y diplomados. Este gran personaje, que es especialista, que tiene la virtud de ser biólogo e historiador, pues nos va a hablar el día de hoy de los intercambios que hubo en términos biológicos, ¿no?, después de la conquista de México. Y sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al maestro Salvador. Nuevamente, muchas gracias, Salvador. Te escuchamos. Pues muy buenos días a todos ustedes, agradeciendo a quien se ha tomado el tiempo para esta sesión remota, en esta modalidad de comunicación que nos ha impuesto los tiempos que corren. Quiero agradecer a la sede de la UNAM en San Antonio, ¿no?, a su director, al maestro Vela, al gestor de este seminario, a mi gran amigo Miguel García Udelo, a la presencia también del maestro Laguna, que desde Chicago también nos sigue, y evidentemente a Alfredo Ábalos también por su puntual y precisa organización en la parte técnica. Vamos a ver hoy un tema. Yo le puse de manera figurada semillas en otra tierra, porque estamos hablando del traslado de seres biológicos, particularmente del mundo vegetal, de un lado al otro del océano Atlántico. Digamos, la integración del mundo, de lo que se conocía o se conoce como viejo mundo, con lo que ahora llamamos América, o que también puede ser calificado como nuevo mundo. Este acontecimiento pareciera, digamos, que ya ha sido suficientemente estudiado, que conocemos bastante de él. Sin embargo, a pesar de que es así, es necesario siempre refrescar nuestras perspectivas sobre un acontecimiento histórico tan importante. Ya algún historiador americano, Alfred Crosby, por cierto, tejano, nos comentaba que después de los movimientos que hubo de migración humana para el poblamiento de América en el Pleistoceno, no ha habido un acontecimiento tan trascendental para la historia natural reciente del planeta Tierra como ha sido la colonización y la apropiación y la integración de un mundo por parte de Occidente a partir del siglo XVI. Con la conquista de América, podemos fincar el origen del surgimiento de un mundo global, de un mundo integrado, en donde Occidente va sentando sus reales por diferentes geografías y las va integrando, evidentemente de una manera dominante, ¿no?, de una manera como lo califica el mismo Crosby, imperialista. Pero a final de cuentas, las consecuencias biológicas que ahora podemos verificar son realmente sorprendentes y no siempre de fácil explicación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para el caso de México. México es originario, es un centro civilizatorio donde se han surgido muchas lenguas, muchas culturas, y se han domesticado muchísimas especies. Sin embargo, no es el principal productor de las especies que alguna vez domesticó. No es el principal productor de maíz, de cacao o de vainilla, por poner un caso. Pero lo mismo ocurre con otros países. Y el café y el azúcar, los lugares donde se domesticó originalmente, no son ahora los principales productores. El hombre ha viajado, y cuando viaja consigo, carga con un bagaje cultural, pero también carga con otros seres con los que ha convivido, con otros seres con los que le ayuda a colonizar esas nuevas geografías que, insisto, a partir del siglo XVI quedaron integradas en un mundo, ahora sí ya podemos llamarlo global, un mundo integrado en donde España tuvo un papel protagónico y fundamental en esta integración. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, más bien como un aspecto, no vamos a decir novedoso, un aspecto poco abordado del contacto entre Occidente y en este caso el mundo americano, o particularmente mesoamericano. El punto de partida, necesariamente, cuando hablamos de México y su pasado prehispánico y de la historia natural, es la conjugación entre una biodiversidad y una diversidad cultural descomunal. Vean, estas son dos mapas, dos carteles de difusión que hicieron en la CONABIO, que coordinó el gobierno de la República. Uno es de las especies vegetales, perdón, de las especies naturales que existen a lo largo del
territorio que ahora conocemos como México, que evidentemente en ese tiempo no tenía esa conformación, y también de la diversidad lingüística que nos conforma hoy en día. Hoy sabemos que hay 68 lenguas, son lenguas nacionales, hay que decirlo, ¿no? Todas tienen ese rango, todas son reconocidas y inclusive son ahora constitucionalmente reconocidas como patrimonio y como tal el Estado las debe de vigilar, las debe de procurar preservar, fomentar y reproducir, porque son patrimoniales. De esas 68 lenguas corresponden a 11 familias lingüísticas. Es una diversidad bárbara, tremenda, ¿eh? Para un espacio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados es una diversidad tremenda que además hay que aclararlo o decirlo enfáticamente, que ha sido reducida en su tamaño. Ahora sabemos que hay 68, pero ¿cuántas habrán desaparecido? ¿200? ¿300? Producto precisamente del contacto con Occidente. Seguramente. Se tienen registradas o se sabe por noticias de conquistadores, de frailes, de por lo menos unas 200 lenguas que han desaparecido. Esta diversidad cultural se conjuga, como ya había dicho, con una biodiversidad. La conjugación de esta diversidad natural por los nichos ecológicos tan variados. México está bañado por dos corrientes de aguas, la del Océano Atlántico, la del Pacífico, con mares interiores como el Mar de Cortés, con cordilleras, con cadenas montañosas, la Sierra Madre Occidental, la Oriental, el eje neovolcánico transversal, que propician una proliferación de microambientes. Y en estos microambientes, a lo largo de la evolución, pues han aflorado la diversidad de especies a las que el hombre se ha tenido que adaptar y a las que al hombre ha llegado de rutas muy distintas y que combinado han generado este fenómeno tan particular que cataloga a México como uno de los 17 países megadiversos del planeta. Vean, México tiene una cantidad descomunal de plantas, solamente rebasado por China, por Brasil, por Colombia, la India. Después de esos países viene México. Por poner un ejemplo, México es el país en el territorio político donde más coníferas abundan. Es la mayor diversidad de coníferas. Uno pensaría que es Canadá o Siberia. No, curiosamente es México, ¿no? Porque es una zona de transición. Esta diversidad, esta megadiversidad, la podemos ver expresada, vean, si en México, si hay 9,000, poco más de 9,000 especies, o había, porque está desapareciendo muchas, de esas 9,000 México cuenta con 1,041. Pueden ver la tabla, mamíferos 4,300, México 439. Es una diversidad concentrada en un terreno muy pequeño, vamos a decirlo, con mucho potencial. Vean, son los países megadiversos, aquí se pueden expresar los más relevantes: Brasil, Colombia, Ecuador, Australia, Indonesia, China, evidentemente, y México figura en esta lista. Es una pequeña lista en donde hemos tenido la fortuna de contar ahora con un patrimonio biológico aprovechado a lo largo del tiempo por una diversidad de pueblos. ¿Qué riqueza puede tener que una diversidad de pueblos aborde una diversidad natural? Pues es muy sencillo. Los conocimientos prácticos que se generan de esa diversidad son igualmente diversos, ¿no? Vean, es sorprendente saber que en México existen 5,500 especies, 5,000 plantas que tienen un uso en las diferentes culturas y 500 especies de animales. 5,000 es un número impresionante. ¿Para qué? No solamente para la alimentación o para la medicina. Pensemos en términos prácticos para la vida material común y corriente, como la elaboración de utensilios artesanales para la vestimenta, la fabricación de una gran diversidad de fibras para elaborar cuerdas, para elaborar armas, ¿no? Es para elaborar utensilios de caza, de pesca. De esas 5,000 especies, 200 son con fines comestibles. Es una tristeza ver que la crisis ecológica que hoy experimentamos y que la podemos ver expresada en gran cantidad de problemáticas, no solo la contaminación del agua, la extinción de las especies, la proliferación de las pandemias, que ahora es particularmente el problema más agudo, tienden precisamente a reducir esta diversidad. Donde hay poca diversidad,
la vida se empobrece y tiende a la extinción. Donde hay mucha diversidad, la vida se enriquece y tiende a la reproducción y a su diversificación. Cuando nosotros vemos que en las comunidades tradicionales perduran 200 especies de uso comestible y nosotros analizamos la dieta básica del mexicano, pues podemos explicarnos las razones de los problemas alimentarios en salud pública, ¿no? Hemos reducido o tendemos a reducir en los ámbitos urbanos esta diversidad del uso de plantas a un nicho pequeñito, pequeñito, a cuales, por ejemplo, mutilamos todas las plantas que sean producto de la recolección. Todos los quelites, los hongos no son plantas, bueno, pero también son producto de la recolección. Quiero enfatizar con esos antecedentes para que entendamos que México es responsable de un patrimonio biológico y cultural que rebasa el ámbito político nacional y que ha trascendido a lo largo de la historia al ámbito universal. Con esta integración que decíamos de un mundo ya conformado en uno solo a partir del siglo XVI por las rutas de navegación, por las rutas de comercio, por los movimientos migratorios que se intensificaron, por el traslado de especies de un lugar al otro, pues podemos ver que México ha aportado a esta cultura universal, vamos a llamarle ahora, pues productos tan trascendentales como el maíz, el aguacate, el cacao, la vainilla, el girasol, ¿no? México afortunadamente se cuenta entre los escasos focos de origen civilizatorio del planeta. Y como tal, es uno de los lugares también en donde la domesticación fue más intensa. A principios del siglo XX, un botánico soviético, Vavilov, quiso un poco asociar esta diversidad cultural, explorando diferentes regiones del mundo para ubicar cuáles eran los centros de domesticación de especies, y encontró precisamente que Mesoamérica era uno de ellos. Es uno de los puntos o de los centros Vavilov. Ahora los botánicos han ya superado un poco esta visión, pero vamos, perdura la aportación teórica de este soviético de los centros Vavilov, donde distinguió que Mesoamérica era uno de los lugares donde había irradiado la diversidad genética de las plantas domesticadas. Esto es bien interesante porque significa que tenemos entre nuestro patrimonio biológico vamos a llamarlo, un tesoro genético por explorar, por explotar. ¿A quién pertenece? Es patrimonial, pertenece a las generaciones, a las cientos de generaciones que han trabajado para domesticarlas, que han trabajado para propiciar sus ambientes para que se reproduzcan y crezcan. Ese es un tema, este tema con este enfoque, digamos, ahora lo podemos ver así con un fenómeno antropológico y también biológico, pero a lo largo de la historia siempre ha llamado la atención, ¿no? Quizá no con este enfoque, sino con un enfoque más disciplinario de historia de la medicina, historia de la botánica, historia natural, ¿no? Con diferentes posturas teóricas a lo largo de los 500 años en los que Occidente ha abordado el asunto, pues han surgido muchas posturas. Voy a hablar de los contemporáneos, quizá me van a faltar muchos, pero nada más lo voy a decir como a manera para que cobren conciencia de la relevancia del tema. A finales del siglo XIX y principios del XX, Manuel Urbina, un botánico muy importante mexicano, recogió los trabajos que había dejado Francisco del Paso y Troncoso en un librito muy bonito que se llama La botánica entre los nahuas, que editó después Pilar Maínez. Y Manuel Urbina, en los anales del museo, publicó muchísimos trabajos sobre las diferentes familias que fueron utilizadas por los pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, tiene un capítulo, una colaboración sobre las calabazas, otro sobre las agaváceas, los magueyes, no nada más con fines alimenticios, sino también industriales. Y es un trabajo sorprendente el que nos dejó Manuel Urbina, que después recogió otro botánico, Maximino Martínez, que elaboró un catálogo sorprendente de plantas medicinales mexicanas, ¿no? Ya prestando atención a este patrimonio, digamos, ya específicamente ceñido a la historia nacional y al territorio nacional. Otros en otros lugares del mundo, después un gran estudioso del pensamiento naturalista, Antoniello Yerbi,
italiano, publicó un trabajo donde compendiaba cuáles fueron las primeras percepciones de la naturaleza americana, desde Cristóbal Colón hasta la institución ya de la medicina colonial en América. Es una obra trascendental, crucial, porque tiene que ver más que con la evolución propiamente de la materia médica o de la materia botánica, tiene que ver más con la percepción y el impacto cultural y el significado que tuvo para Europa el descubrir no solamente a otros congéneres, que eran los del continente americano, sino a las plantas y en general toda la naturaleza que proliferaba acá y la exuberancia. Muchos años después ya el interés, digamos, se fue diversificando. Arqueólogos como Richard McNeish, Ángel Paler, Eric Wolf, Flannery, fueron encontrando los lugares de asiento de la domesticación de plantas como el maíz. Encontraron que no solamente el maíz en Tehuacán, sino también el amaranto, el nopal, incluso habían sido domesticadas previas al maíz. Por lo menos 7,000 años antes de nuestra era ya había plantas domesticadas en la región que hoy llamamos Mesoamérica. Digamos, es un portento civilizatorio que propició el surgimiento de grandes centros urbanos como Monte Albán, de los primeros, en la zona maya del preclásico, obviamente la zona olmeca, y la zona del centro de México. Este inventario que encontraron McNeish y después Paler y después Flannery sobre los restos botánicos fue permitiendo descubrir que el uso que le habían dado a los vegetales era mucho más diverso que el que creíamos. Y que, evidentemente, las noticias históricas que teníamos de los conceptos de las plantas como entes sagrados, pues eso iba a irrumpir como un análisis, como un nuevo elemento del discurso historiográfico. Recuerden, para los que tienen edad, estos otros dos autores, Schultz y Hoffman, ¿no?, que trabajaron este libro clásico ya para la historiografía mundial de las plantas de los dioses, en donde hacen una historia de las plantas alucinógenas, no solamente de Mesoamérica, también de diferentes partes del mundo, esto ya en el contexto de la irrupción, de la apertura de la cultura, vamos a decir, moderna, o inclusive ya posmoderna, por el uso de las drogas. No estamos hablando, ellos incluso en este libro de las plantas de los dioses, empiezan diciendo una advertencia. Este libro no es un manual para uso de plantas alucinógenas. Evidentemente prestan mucha atención a México, el asunto del peyote, el asunto de los hongos. María Sabina, recuerden que para esos años había hecho una fama mundial donde personalidades venían a visitarla por la sabiduría que conectaba por medio del consumo de estas plantas. Después, bueno, ya lo habíamos mencionado, poco tiempo después, Alfred Crosby con dos obras importantísimas que son clave, ¿no?, que son parteaguas sobre el intercambio interoceánico y el colonialismo, el imperialismo ecológico, finca una propuesta novedosa sobre cómo Occidente se fue expandiendo y apropiando de la cultura y la naturaleza y la biota de otras regiones, de otras geografías en el planeta. Él tiene una teoría bien interesante en donde dice, así de manera muy burda y muy sintética, que los europeos cuando colonizaban otras tierras trataban de reproducir su forma de vida, la forma de vida que tenían en Europa. Una forma de vida basada en ¿qué? En el ganado, en el consumo de carnes, ¿no?, y sus derivados, evidentemente los lácteos, y de algunos cereales, evidentemente el trigo, el centeno, la avena, y que para hacerlo, pues trataron de reproducir y modificar los paisajes a los que iban arribando. Pone ejemplos muy claros como el de Australia, con todo el ganado bovino que se extendió por allá, evidentemente Estados Unidos, y él se pregunta, ¿Mesoamérica forma parte de estas nuevas Europas? Él responde que no, quizá con cierto tino, yo creo que podemos seguir reflexionando sobre las razones por las que México no formó parte de esas nuevas Europas, aunque sí fue objeto de digamos, de una nueva percepción de la naturaleza, en donde el ganado, sobre todo de la parte del Bajío hacia el norte, fue introducido con mucho ahínco, con mucho fervor por parte de los españoles, y
se fue deforestando las zonas boscosas tropicales y de transición. Después, bueno, hay otros autores como José María Piñeiro, ya también desaparecido él, y su discípulo Tomás Pardo, su colaborador, que desde España hicieron un estudio, ellos le llamaron a su corriente la biohistoria. Estudiaban las fuentes naturalistas de los médicos, de los primeros, no podemos decir propiamente botánicos, pero sí vamos a llamar gente que tenía la vocación naturalista con especial énfasis en las plantas, y cómo iban haciendo descripciones de, de las plantas que iban conociendo. Uno de ellos es Oviedo, evidentemente Francisco Hernández, ¿no? Y son obras cruciales para entender esta irrupción de Occidente, particularmente del mundo hispano, sobre lo que nosotros llamamos ahora la América hispánica o Iberoamérica. Después una americana vecindada en México, Doris Hayden, trabajó mucho el asunto pues, de las concepciones sagradas de las plantas en Mesoamérica. El culto al árbol, el culto a las flores, ¿no? Y en tiempos más recientes, autores en España, como María Carrillo, Jesús María Carrillo, están planteándose que el Imperio Español tuvo un proyecto, vamos a llamarle naturalista, donde fueron integrando o se fueron apropiando de las geografías que iban colonizando con un fin realmente imperial. Un poco quizá en eco a la propuesta de Crosby, aunque evidentemente él no le da ese enfoque, vamos a decir, de expoliación de los recursos naturales, que hoy si lo podemos ver en sentido muy sintético, con una perspectiva muy sintética, pero realmente el cambio, y que es lo que yo quiero sugerir con esta participación, el cambio que se dio en el siglo XVI de la percepción de la naturaleza, particularmente del mundo vegetal, para el caso concreto de lo que hoy llamamos Mesoamérica y posteriormente la Nueva España, históricamente hablando, y que se reproduce a lo largo del tiempo, ha sido un factor que también nos ha llevado a la crisis ambiental que observamos hoy en día, ¿no? Que verificamos, de la que formamos parte, con problemáticas que no es que sea alarmista, pero sí creo que ponen en riesgo la subsistencia del género humano por las consecuencias que ha derivado, insisto, la concepción de la naturaleza. Para entender la historia hay muchísimas fuentes para historiar y para reconstruir esta historia cultural de la percepción de la naturaleza. No hay, en el caso particular, que es a los que yo me dedico, de los nahuas, muchos códices, como el Códice Florentino, que tiene uno de los libros, el onceavo, el libro 11 es el más extenso del códice, se dedica precisamente a la descripción del mundo natural, empieza con los animales, después sigue con insectos, peces, aves, para después rematar con las plantas y con otros elementos de la naturaleza, como las tierras, las aguas, las piedras, las plantas que son de uso comestible. Otro códice, el de la Cruz Mariano, que es un herbario, pareciera un recetario escrito en náhuatl, escrito en latín, traducido más bien del náhuatl al latín, que ambos, tanto el florentino como el badiano, fueron por lo menos elaborados en parte en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, de Santiago de Tlatelolco. Hay relatos míticos que explican el origen del maíz, el origen sagrado de las plantas y del hombre mismo, la crónica mexicana, muchísimos mitos, ¿no? Otros códices como el mendocino, el que llamamos Códice Osuna, y muchísimos más, donde podemos rastrear la presencia de las plantas en la cultura, no solo de los pueblos mesoamericanos en general, sino de los nahuas en particular. Hay fuentes, ya no necesariamente debidas al artificio estrictamente indígena, sino que pueden ser calificadas como mixtas. Por ejemplo, ¿cuáles? Las relaciones geográficas, un conjunto de preguntas, un cuestionario que elaboró la corona para que se distribuyera por todos los distritos en la Nueva España, para que fueran respondidas y se describieran los recursos naturales que había, los recursos mineros, los elementos de la alimentación. Le preguntan a las autoridades qué alimentos nuevos ya consumen los pueblos indios, qué alimentos nativos consumen ya los españoles, cómo visten, un poco de su historia. Y lo que hacen las autoridades locales
los alcaldes es convocar en muchos casos, a veces las contestan a título personal, en otros lugares, en otras ocasiones no los contestaron, y en otras ocasiones lo que hacen es decir, yo no sé de esto, voy a convocar a los viejos del pueblo, los viejos antiguos los líderes morales de la comunidad y que ellos me dicten las respuestas. Por eso esas relaciones geográficas, que por cierto algunas están en Austin, en la colección de Lee Benson, ayudan a descifrar cómo fue este fenómeno cultural de la apropiación y del intercambio de las plantas. Otras, ya habíamos dicho, las historias naturales, como la de Francisco Hernández, la de Fernández de Oviedo, ¿no? Historias generales como la de Sagún. El Códice Florentino al que me refería antes está dispuesto en 2 columnas, una columna en náhuatl, que no está traducida en su integridad, y una columna que es una paráfrasis de Fray Bernardino de Sagún. La parte en español se conoce como Historia General de las Cosas de la Nueva España y la parte en náhuatl como Códice Florentino. Son fuentes muy ricas que todavía nos pueden seguir dando luz, que todavía nos pueden seguir dando datos nuevos. Quiero referirme aquí brevemente, lo vamos a ver más adelante, a un caso referido en la lámina de Gregorio López, de quien se dice era hijo de Carlos V, un hijo ilegítimo, que vino a América, se hizo asceta, estuvo por varias regiones, estuvo con los pueblos huastecos, estuvo en Querétaro, estuvo en Santa Fe, en lo que es ahora la Ciudad de México, en un jardín botánico en Huastepec, donde elaboró un libro de medicina. Pero era un libro de medicina popular, no era un libro de medicina científica para la época, de remedios herbolarios, y la idea de él era que se distribuyera, y fue un libro que tuvo muchísimo éxito, que siguió usándose por siglos, podemos decir, ¿no? El tesoro de medicinas, que ya habla de las plantas y de los remedios, que incluso puedo decir algunos de ellos siguen vigentes hoy en la práctica popular herbolaria mexicana. Hay otras fuentes que no se elaboraron aquí, que se elaboraron en Europa. Recordemos que mucha de la información que se generaba se tenía que canalizar por medio del Consejo de Indias hacia España, y allá era distribuida a las diferentes oficinas, a la oficina de la crónica o del rey, a diferentes instancias, y tenemos por lo menos estos 3 casos. Voy a referirme a Nicolás Monardes, que era un médico residido en Sevilla, que pagaba a los navegantes porque le llevaran, vamos a decir entre comillas, curiosidades del Nuevo Mundo. De pronto le llevaban semillas, le llevaban fruta, le llevaban seguramente piezas arqueológicas y otras cosas, y él como médico recopilaba las noticias y empezaba a experimentar con las plantas, y fue la manera en que introdujo a España muchas de ellas. Como era un médico prestigiado, tenía contacto con médicos de la corte, tenía contacto con médicos en Flandes, en Italia, donde había estado, donde había estudiado, y envía muchas de esas plantas para que se proliferen, y de tal suerte que los primeros jardines botánicos recibieron ejemplares de Monardes, por ejemplo, del jitomate, por poner un caso, del tabaco, la piña. No todos prendían, evidentemente, pero muchos otros sí. Otro desde las oficinas del reales, Pedro Martí de Anglería, un italiano también avecindado en España, escribe Las décadas del Nuevo Mundo. Antonio Herrera también recopila muchas noticias, escribe La historia de los hechos de los castellanos, y esas obras monumentales van registrando cómo es que era el uso de las plantas y cómo las están recibiendo ellos allá. Eso es lo más importante, cómo las están recibiendo. Bien, de tal suerte que decimos, hay una cantidad descomunal de fuentes todavía por averiguar. ¿Qué antecedentes podemos tener como antecedentes históricos? Bueno, hay que reconocerlo, España en sí misma es un mosaico. No es que todos los españoles que vinieran eran gallegos o todos eran andaluces, no. No, no, no. Ellos eran a su vez herederos de un mosaico cultural complejísimo. La tradición grecolatina, después el dominio árabe, les llevó una gran cantidad. Hay muchos estudios de los españoles donde demuestran cómo se amplió su inventario alimenticio y el inventario de las plantas que utilizaban a partir de la introducción de especies que hicieron los árabes en el tiempo de la dominación árabe en la península ibérica. Es sorprendente, es realmente
Casi, por ejemplo, muchas de las especias que utiliza la comida española provienen de esa raíz, de la raíz árabe, ¿no? Y evidentemente ellos tenían su propia tradición nativa, vamos a decir, había indígenas, vamos a decirlo de una forma muy laxa, españoles previos al arribo de los latinos. Había iberos, había suevos, había celtas inclusive que habían arribado, que tenían su propia tradición y su propio fenómeno de relacionarse con las plantas. Uno de los autores que puse en la historiografía, Julio Caro Baroja, un antropólogo importantísimo para España, estudió cómo era el culto al árbol, por ejemplo, entre los pueblos ibéricos, entre los iberos y los celtas y los suevos, entendiendo, encontrando unos datos sorprendentes, maravillosos. ¿Qué pasó con toda esa riqueza? Bueno, pues que el cristianismo se le impuso. Se le impuso al mundo árabe, se le impuso al mundo bárbaro, al mundo de los godos, de los visigodos, y esa imposición cristiana es un poco paralela a la que ocurrió en Mesoamérica. El manejo de muchas especies que tenían y muchos rituales que tenían estas culturas previas al cristianismo en España fue siendo reducido, mutilado, inclusive podemos decir con la idea de querer desaparecerlo. Al final se fue mezclando y se integró al mundo cristiano medieval, ya hispano, lo vamos a ver un poco más adelante. Ese mosaico que tenía España se vino a conjugar con un mosaico mesoamericano. El mundo náhuatl que conocemos, el de los mexicas, pues en realidad era heredero de milenios de conocimientos. Los náhuatl, los mexicas ni siquiera eran originarios de estas tierras. Habían venido del norte y para integrarse al complejo civilizatorio mesoamericano, pues tuvieron que adaptar su forma de pensar, su forma de vida, para convivir con pueblos mucho más añejos que estaban instalados acá. No sabemos de qué filiación eran los olmecas, quizás se piensan que son mijesoquianos, pero pues son los pueblos quizá más antiguos de los que podemos tener noticias históricas, que se mezclaron después con zapotecos, con pueblos mayas, con otomíes, con mazahuas, que eran pueblos mucho más añejos a los que a los nahuas se les insertó. Y que cada uno de ellos pues tenía su propia visión. Por ejemplo, en el caso de los nahuas, que venían del norte, pues conocían muy bien plantas como cuáles, propias de zonas áridas, el mezquite, muchas agaváceas, los nopales, la opuntia, y que todo ese conocimiento lo vertieron sobre el conocimiento agrícola previo mesoamericano. Digamos que son dos grandes complejos culturales los que se encontraron en el siglo XVI. Ahora, ¿qué podemos decir? Son dos grandes complejos culturales y cada uno con su propia cosmovisión. Veamos, en el caso del cristianismo, lo voy a decir de manera así muy rápida para que sea solamente una invitación para que cada uno de ustedes, si tiene interés, lo reflexione con mayor detenimiento. Vean, la cosmovisión cristiana nos plantea un cosmos absoluto, creado en un solo evento. Un solo evento que duró 7 días y en donde el creador primero creó las condiciones para culminar su creación con la presencia de un ente que era imagen de sí mismo, que era el ser humano. Digamos que primero creó las condiciones, vamos a llamar entre comillas, ambientales, creó el agua, el viento, las montañas, creó las plantas, creó los animales, y al final la culminación de esa creación es el hombre. Y le dice que su creación está dispuesta para él. Hay un axis mundi como un fenómeno universal, el árbol del Edén, por el que Dios se comunicaba con Adán y Eva. No, insisto, no lo vayan a tomar como un hecho histórico, por favor, ¿no? Es un fenómeno antropológico universal, esta idea de un eje vertical que comunica los distintos estratos del paisaje sagrado, ¿no? Y en este caso Dios lo utiliza para comunicarse con el hombre. Y en ese axis mundi, el hombre rompe las rutas de comunicación cometiendo una falta, ¿no? Los hombres son expulsados de ese jardín donde el centro es este axis mundi, y cuando los expulsa, para poder recuperar esa comunicación en el final de los tiempos,
eso nos dice el Apocalipsis, el hombre ascenderá de nuevo a los estratos celestes por medio de ese árbol que será encontrado en una montaña, ¿no? En el día del juicio final. En ese inter, ¿qué ocurre? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos interesantes que nos hablan de la percepción de la naturaleza como un mero agregado de la creación, como un escenario en donde el hombre se desenvuelve y cuando es expulsado tiene que trabajar y obtener de ese escenario los frutos para su sostén, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de un pasaje bíblico contrapone el mundo animal con el mundo vegetal? Recordemos, cuando Dios pide a la descendencia de Adán y Eva ofrendas, uno de los hijos de Adán y de Eva, Caín, se le ocurre ofrendar los frutos de una cosecha. Y otro, su hermano, Abel, es pastor y ofrece animales. No es muy preciso el mito, quisiéramos que fuera mucho más amplio. El caso es que Dios no se agrada con los vegetales. ¿Por qué? Porque no son los más excelsos. No son los frutos de las primeras cosechas, ni son los más grandes, sino que Caín le da cualquier fruta, Dios lo interpreta como un gesto de soberbia. En cambio, Abel, el pastor, le ofrece, él sí, los mejores corderos o los mejores críos. Dios lo agradece y contrapone dos mundos, el mundo del pastor y el mundo del agricultor, como los dos grandes pilares de la vida del sostenimiento humano, ¿no? Ahí ya empieza a haber como una diferenciación entre las plantas que son agregado de la creación o, como insisto, mero escenario. ¿Qué ocurre con este pensamiento? Bueno, pues vamos a ver en España ya en particular, vean, en Osuna, España, está esta representación del Edén, una representación gótica muy interesante en un fresco, un personaje, Martín de Braga, que no era propiamente hispánico, venía de lo que es ahora Europa del Este, se instala en las tierras suevas, que ahora pertenecen a Portugal, Braga, en ese tiempo era como Galicia, llanamente, y trata de normar el cuerpo de creencias católicas que se van imponiendo sobre el mundo antiguo grecolatino que perduraba aún en la península ibérica. En la península ibérica se había impuesto por medio de los romanos el culto a Ceres, el culto a Júpiter, ¿no? Y los propios hispanos, como yo lo había dicho hace rato, que lo había estudiado Caro Baroja, perduraba en ellos mucha de su mitología antigua. Braga empieza un poco a congeniar ese mundo pagano, bárbaro, español, con el mundo cristiano y va haciendo los preceptos por medio de las epístolas que redacta, hacen los concilios, hacen varios concilios y van conformando un ideario en donde ese mundo que daba culto al mundo vegetal, a las plantas, va quedando sumido. Va quedando perseguido, va siendo objeto de la persecución, y poco tiempo después, ya en el siglo VII, San Isidoro de Sevilla escribe una obra descomunal, una enciclopedia que se conoce como las etimologías. ¿Por qué? Porque trata de explicar la razón de todo a partir de su nombre. Y ahí en las etimologías ya se va dando claro el origen histórico de los cultivos, por ejemplo, ¿no? De los cultos a ciertas plantas y cómo hay que fomentar las plantas que son bien vistas por el mundo cristiano, la vid, el olivo, el trigo, que tienen una asociación simbólica con las creencias cristianas, en contraparte del uso de plantas que, digamos, que habían sido utilizadas por los druidas célticos y que ahora pues ya eran objeto de persecución. La mandrágora, el beleño, ¿no? La dormidera, que es la amapola, incluso se sabe de la marihuana que ya era utilizada en Europa para ese tiempo, que provenía de Asia Central. Ya para esta tradición medieval, digamos, de persecución que fincó San Isidoro de Sevilla, que fincó también Fray Martín de Braga y que dieron cuerpo no propiamente a la Inquisición, porque la Inquisición es muy posterior, pero sí a las persecuciones que la Iglesia hizo de todos los, vamos a decirles, curanderos y de todos
los sabios populares y religiosos del mundo bárbaro español vinieron a culminar al momento del arribo de los españoles. Un teólogo, Pedro Ciruelo, abogado, escribe una obra que se conoce ahora como Reprobación de las supersticiones y hechicerías. ¿En qué consiste? Que en realidad es un manual para detectar diferentes cultos que deberían de ser erradicados del mundo cristiano. Se está siguiendo como una visión muy dracónica, muy tajante, el uso de ciertas plantas. Esta obra inspiró en la Nueva España a la redacción de otros manuales. Los manuales eran estas pequeñas obras, bueno, no tan pequeñas, estos textos donde daban instrucción de cómo hacer la confesión, de cómo decirle a los indios, oye, dime por favor qué estás cultivando, dime si cuando vas a cazar primero haces un ritual y si le hablas a la planta y si le pides permiso a la planta y si esa planta es el Satán y si esa planta te hace perder los cabales. Dos de estas obras están aquí mencionadas. Una, Jacinto de la Serna, el Tratado de las Supersticiones, Idolatrías y Hechicerías y otras costumbres entre las razas de estos indios. Y otro es el Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicias que hoy viven entre los indios de esta Nueva España, de Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del célebre literato Juan Ruiz de Alarcón. Este mundo medieval llega a la Nueva España. En contraposición, vamos a verlo rápido, muy rápido, la cosmovisión de las plantas entre los nahuas era, pues vean, el Axis Mundi, que también existía, comunicaba el inframundo. Aquí podemos ver el monstruo de la tierra, sobre su tronco hierven las plantas que son solares, y entonces esta es una representación esquemática del cosmos. Las fauces que se insertan en el mundo, en el inframundo, el tronco que es la tierra, y las frondas de los árboles que son el aspecto solar. Este emblema, podemos llamarlo símbolo, o esta suma de símbolos se ve en el escudo nacional. Vean, el inframundo con la piedra donde está el nopal que está en la tierra y postrada encima el águila solar. Eso, que es del preclásico de Izapa, del segundo milenio antes de Cristo, perduró al momento de la conquista. Se pensaba que los árboles sostenían los cielos y que por eso en cada región había un árbol distinto. Aquí está el cacao, aquí está la ceiba, aquí está el mezquite y el ahuehuete, como parte de esa distribución. Este es el códice prehispánico, Tonalama de los Postecas, también conocido como Feyerabad y Meyer. Vean, en documentos ya coloniales perdura esta disposición. En formato de libro están los 4 árboles sagrados cósmicos, ¿no? Con sus dioses. Ahora, ¿qué pasaba? Se pensaba, a diferencia de la creación cristiana, en el mundo prehispánico, se pensaba que había habido una secuencia de soles o de eras. Y vean lo que es interesante. Estas son las 5 eras que se conocían para los nahuas, para el resto de los pueblos generalmente eran 4, y diferentes versiones en el Códice Mexicano, la Histoire de Mexique y la Historia de los Mexicanos. Vean cómo va evolucionando el maíz, de ser un maíz imperfecto, de ser un alimento en bruto para el hombre, cómo va evolucionando, y es hasta el 5.º sol en donde el hombre llega a ser lo que es ahora y el maíz también. Es una evolución cósmica paralela. El hombre y su alimento se van conformando mutuamente hasta llegar a ser lo que los españoles llegaron a encontrar. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque está hablando de un cosmos abierto, de un cosmos cambiante, a diferencia del planteado por la cosmogonía cristiana. Además, había dioses que en sí mismos eran plantas. La diosa del maguey o el maguey, que era en sí mismo una deidad, la diosa de la tierra, que había sido hecha por una serpiente que fue destruida por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y para repararla, los dioses hicieron de su cuerpo todas las plantas, todas, el maíz, la chía, la calabaza, el chile, de tal suerte que la tierra era en sí misma una deidad, las plantas lo eran en sí mismas. Había a lo largo de la liturgia, por llamarla de una forma, de la liturgia náhuatl, varias rituales que aludían
a este fenómeno, por ejemplo, del Axis Mundi. Vean una representación de algo parecido a un palo encebado, ¿no? Los árboles cósmicos también eran venerados, las plantas en diferentes estados de su vida eran nombradas de una manera. Conforme cambiaba el estado, cambiaba el nombre y cambiaba el dios. Por ejemplo, en el caso del maíz, cuando era un maíz tierno, era la diosa Gilonen. Cuando crecía y ya dejaba de ser un gilote, un maíz tiernito, pasaba a ser el dios Sintli, que era ya el Tlaoli, que es el grano, la mazorca, ¿no? Es un mundo. Vean, esto es bien interesante. En la geografía sagrada, las plantas cobran una relevancia importantísima. Los niños que morían antes de ser destetados tenían la oportunidad de ir a una dimensión donde había un árbol con chichis, el chichihuacuahuitl, donde emanaba leche para su sustento y para esperar nacer de nuevo. Al igual que en el mundo cristiano, es un fenómeno también universal que había estudiado Fraser en la rama dorada, Mircea Eliade. Hay un árbol que se rompe por una falta de los dioses. Tezcatlipoca y Xochiquetzal tienen sexo y eso provoca la ruptura del árbol, del Tamuanchan, y se da una disyunción, un divorcio entre esa dimensión celestial y los propios dioses, que es donde vivían. Vean lo que les decía hace rato de Schulz y Hoffman. Las plantas tenían una dimensión sagrada importantísima. Por medio de ellas era un vehículo para llegar a otras dimensiones. Este es Xochipilli, otro dios también asociado. ¿Y qué es lo que encuentran los españoles? Pues encuentran esta diversidad y este mundo que en función de su herencia medieval no podían permitir. Tenían que expiar, tenían que expulgar de las mentes de los indígenas, de su pensamiento religioso. Vean, este es uno de los primeros naturalistas, si no es que el primero que llega al continente y que hace una labor sorprendente. Es un manuscrito de Oviedo. Este manuscrito se han encontrado hojas sueltas en la Huntington Library en California. Vean, es sorprendente la manera en la que hacía el dibujo, vamos a llamar el dibujo de registro botánico. O sea, es un adelantado para su época, por decirlo de una forma. Él también reporta usos como el del nopal para fracturas, algo que se sigue haciendo, y que ese conocimiento fue derivando lo que reportó Oviedo. Digamos que Oviedo tuvo un nuevo método científico en el sentido de que escribía lo que veía, a diferencia de Pedro Mártir de Anglería o de Antonio de Herrera, que escribían a las distancias y recogían datos. Él, in situ, recopiló los datos que reportara. Vean, Pedro Arias de Benavides, que estuvo aquí en la Nueva España, recogió el uso de muchas plantas y cuando regresó a España escribió su secreto de cirugía, que es una aportación del renacimiento médico español crucial. Para entonces, por ejemplo, Benavides y otros reportaban el uso del tabaco, no con los fines que hoy le damos. Eso es bien, bien interesante, ¿no? Cuando uno ve la historia del manejo de las plantas, no tiene que ver el uso que se le daba al tabaco en el siglo XVI, después en el XVII y posteriormente. Me quiero referir brevemente a Monardes. Vean, ahí en Sevilla está esta placa, ¿no? Donde se da reconocimiento, donde Monardes hizo su jardín botánico y donde él, al igual que Benavides, ¿no? Al igual que Oviedo, al igual que Hernández, están preocupados por un problema fundamental médico de la época, clínico, que era la sífilis. Si bien es cierto, a América llegaron una gran cantidad de enfermedades, el sarampión, la viruela, en el caso de la sífilis, que se sabe hoy que era una enfermedad distribuida en diferentes partes del mundo, pero con una cepa especialmente agresiva para los españoles, una cepa americana. Sí, efectivamente, los españoles se enfermaron de la sífilis. En las guerras italianas hubo una irrupción de la enfermedad entre todos los diferentes ejércitos franceses, italianos, lombardos y diferentes, españoles evidentemente, y buscaban soluciones y veían qué demonios usaban los nativos americanos para curarse de la sífilis. Una de ellas es la flor de Michoacán, ¿no? La reporta, digamos, Monardes, la trata de cultivar, usa también la zarza parrilla, ¿no? Usa el guayacán,
diferentes, lo vamos a ver un poquito más adelante, diferentes plantas con un uso antisifilítico, pero no tienen éxito. Pero tratan de retomar el conocimiento mesoamericano y a partir de ese momento que empieza la importación de drogas americanas desde el siglo XVI. Y aquí hay que quizá decirlo con énfasis, la importación de plantas tenía un uso medicinal, no un uso alimenticio. Y había otras, como el jitomate, que por su color provocaba quizá alerta a los europeos que no lo comían. Les gustaba, era muy bonito por el rojo encendido de la planta, del fruto, pero no era inicialmente de su apetencia. Era, vamos a decir que evolutivamente, la manera que evolucionó Occidente fue primero buscar remedios y una vez que adoptó plantas para su uso médico o farmacopeo, fue que trascendió a explorar otros usos. Otras obras importantísimas, Francisco Hernández, La historia de las plantas de la Nueva España, y que aquí hay que decirlo también con mucho énfasis, España fue crucial en la creación de una ciencia botánica moderna renacentista. ¿Por qué? Hernández viaja a México, recopila muchos datos, regresa a la obra en 16 tomos, lamentablemente la obra se incendió en el Escorial en el siglo XVII, pero se habían logrado hacer impresiones fragmentarias de su reporte de las plantas de la Nueva España. Pero además él publica la obra de Cayo Plinio el Viejo, la historia natural de Cayo Plinio, y cuando la edita, la traduce al español y la publica, le inserta muchos comentarios aludiendo a las plantas americanas. Esa fue una aportación a la botánica internacional, vamos a decirlo, o europea, crucial, trascendental. Y otra obra que hizo lo propio fue la materia médica de Dioscórides, esta obra clásica griega, que fue traducida por Andrés Laguna, y en su edición él recoge la obra publicada ya por Monardes, y en su traducción ya incluye en esta nueva edición la descripción de plantas mexicanas, como cual el Matlalcuahuitl, también conocido como Guayacán. ¿Para qué? Para curar la sífilis, porque según esto era muy eficaz para curar la sífilis. ¿Qué otras obras fueron producto de este encuentro? Vean, esta es la relación geográfica de Huastepec. Vean ustedes que al centro, donde está el templo del siglo XVI, está también un jardín botánico anexo a un hospital de indios. Fue elaborada más o menos en 1580, si mal no recuerdo, esta es la que les digo que está en la Nettie Lee Benson, y este jardín botánico reproducía plantas con fines medicinales para ser aplicadas en el hospital. A ese hospital fue al que llegó Gregorio López. Ahí fue donde aprendió de los indios las curas locales, y fue donde hizo su tesoro de medicinas. Fíjense el pretencioso nombre, tesoro de medicinas para todas las enfermedades. Y lo que es bien interesante, que este libro no solamente clasifica en el sistema galénico humoral, es decir, si son calientes, frías, húmedas, secas, las plantas mexicanas, sino también ya utiliza la canela, el jengibre, la hierbabuena para el uso medicinal en la Nueva España. Ya nos da cuenta de las plantas que se habían introducido para ese momento. Vean, ¿qué otro? Aquí está la portada del Tesoro de Medicinas, uno de los grandes tesoros de la Biblioteca Nacional de México. Hay más ejemplares, hay distintos ejemplares, los que había estudiado ya Comas, Juan Comas. Vean, en Guadalupe, Zacatecas, los frailes fueron unos grandes promotores en los conventos tenían huertos aledaños que servían para el sustento, y que de esos huertos pues traían a frailes especializados en ser hortelanos. Aquí está uno de ellos, José Arriaga, hortelano en el convento de Guadalupe, Zacatecas, en el Colegio Mayor de Guadalupe, en Zacatecas, donde está siendo representado en la época del siglo XVIII, en principios, pero vean cómo ya tiene su canasto con todos los frutales ya introducidos y las hortalizas. Hay un códice, el Códice de la Cruz Badiano, que fue elaborado ya en latín, ¿no? Y que también reporta el uso medicinal de algunas plantas que son generalmente utilizadas con fines alimenticios. Este es el ayocote, el frijol grande, que seguramente ustedes conocen, que aquí en el Códice de la Cruz Badiano es utilizado con fines medicinales.
aunque sabemos, vean una representación del florentino, que su origen, que su uso más común es el medicina, el alimenticio. Otras plantas que han sido reportadas, los quelites, de los que son de recolección, que lamentablemente cada vez se consumen menos y se consiguen menos. Y vean, este es el Códice Osuna, cómo el códice en realidad es pues ahora ha sido publicado en España con otro nombre, el libro del gobernador y los alcaldes, que en realidad es un libro de quejas de los indígenas de la región de Texcoco en contra de los alcaldes y las autoridades españolas para quejarse de los abusos de los que eran objeto. Vean cómo está este huerto, Valderrama, si mal no recuerdo, era este español, y vean cómo ya están las hortalizas, las lechugas, los frutales, las manzanas, las peras, producidas en lugares que tenían grande abastecimiento de agua y que generalmente eran cerrados. ¿Por qué eran cerrados? Para evitar que entraran los propios indios a robarse las frutas. Vean, de este mismo códice, de Osuna, cómo una mujer del encomendero abusaba, incluso dicen que llegan a matar a los propios indios porque no cumplen con la cuota de producción, cómo tienen que entregar ahí, vean, las naranjas, ¿no? Ahí mismo, en ese códice, hay representaciones de los castigos que le daban a los indios por no entregar las cantidades de pasto suficiente para la alimentación de los caballos. Hay un libro, no es un libro, perdón, un manuscrito que se conoce como el Diario de Juan Bautista de Texcoco. Este señor Juan Bautista no sabemos quién era, pero sabemos que seguramente trabajó de capellán en algún templo de la Ciudad de México y se iba por el lago de Texcoco y llegaba a su casa, y de ser capellán llegaba a su pueblo Nahua y se convertía en chamán, en curandero. Propiciaba el cultivo de plantas mexicanas, hacía rituales a los dioses todavía, y él en su diario es bien interesante porque es una obra como de corte apocalíptico. En su diario deja ir todo el coraje que tiene en contra de los españoles y dice: está cercano el fin de los tiempos. La diosa Iztapapalotl va a bajar y con fauces de hierro va a devorarse a la humanidad. Solamente va a dejar a los indios que sobrevivan. Va a acabar con los españoles, y a los mexicanos que se han convertido a la cultura de ellos también los va a devorar. ¿Cómo los va a reconocer? Porque les va a salir una cola de cochino. ¿Por qué les va a salir una cola de cochino? Porque no toman pulque, sino toman vino. Porque no comen guajolote, sino puerco, ¿no? Y uno de las grandes afrentas que describe Juan Bautista en este diario, en el diario de Juan Bautista, es que dice: no solamente tenemos que pagar tributo para los humanos, tenemos que pagar tributo para los animales. Tenemos que cultivar el pasto y la comida para ellos, y si no entregamos, nos castigan. Este no es el diario, pero digamos, es representativo de esta situación. Un elemento natural que fue de gran aprecio para los españoles fue la grana cochinilla. Se empezó a producir descomunalmente por diferentes regiones, Puebla, lo que es ahora el Estado de México, evidentemente Oaxaca, Tlaxcala, para exportarla. Se exportaba, insisto, con primera instancia plantas con fines medicinales y después con fines industriales. La grana cochinilla, que da una gama de tintes impresionante, vino a ser uno de los grandes insumos para los tintoreros europeos. Su mercado no se reducía a España, incluso llegaba a Italia, era de mucho aprecio la grana cochinilla. ¿Qué pasaba? A la par de que se iban, o que los españoles iban introduciendo los árboles frutales, pues los indios iban apropiándose de ellos. Se robaban esquejes, los iban trasladando. Vean, este es un mapa de Xochimilco, en donde una de las chinampas de doña Isabel Zompantitlan, ya tiene los cultivos de higos, ¿no? Ya se van apropiando. Otro caso muy bonito, vean, este es un mapa que está en la Biblioteca del Congreso en Washington. Representa un pleito por tierras, un pleito que pertenecían a tierras de Carlos Ometostin, que por cierto fue quemado ante la Inquisición, descendiente de Nezahualcóyotl, que era un líder
indígena por 1536, creo que lo quemó Zumárraga, y él había hecho un contrato con los españoles para permitir que en sus tierras hubiera, vean, es sorprendente cómo está la técnica del injerto de manzanas, de peras, de duraznos, en tejocotes, en capulines, en árboles mexicanos y que prendieran, ¿no? Este es este códice, este lienzo, este mapa de Ostotipac nos deja ver un poco esta realidad agrícola. Bien, ahora, ¿qué ocurría en este flujo? Por ejemplo, en las relaciones geográficas dicen, había españoles que ya comían ají. Hay que entender que para los españoles el chile era el ají. Y hay que decir que los nahuas, cuando eran convocados a citar las relaciones geográficas, el cuestionario, pues le daban nombres mexicanos. Y había como una especie de lucha cultural. Los nahuas daban nombres nahuas a las plantas introducidas con un tono que ahora nos podría parecer incluso un poco jocoso. Por ejemplo, vean, ¿cómo le llamaban a la hierbabuena? Epazote de Castilla. Y el epíteto del gentilicio Castilla, curiosamente se convirtió en un epíteto de prestigio que perdura hasta hoy en día. Nosotros distinguimos las rosas feas con las rosas de Castilla, la nuez corriente con la nuez de Castilla. ¿Por qué? Porque es un indicador cultural de confrontación en donde lo proveniente de España tenía una mayor calidad, cosa que era falso. A su vez, los españoles menospreciaron por medio de la lengua los nombres de las plantas mexicanas y vean al capulín, le pusieron cerezo de la tierra porque para ellos se parecía la cereza al capulín. Pero decían, bueno, sabe buena, pero no es cereza, ¿no? Al amaranto, que había sido una planta sagrada, le pusieron el nombre de bledo. ¿Por qué? Porque para ellos no tenía importancia. Incluso el propio Cervantes ya usa en el Quijote el refrán de me importa un bledo, para indicar que no tenía valor alguno, ¿no? La hierbabuena, ¿cómo se llama? Perdón, el epazote, que era una planta muy utilizada en el centro de México, le pusieron ellos, ¿sabes qué? Pues es la hierbabuena de la tierra, ¿no? Y hubo una lucha que se expresó inclusive en términos lingüísticos. ¿Qué pasó? El resultado final lo conocemos todos. El maíz era conocido como Sintli, Tlaoli, Elot, dependiendo de su estado de vida, y genéricamente el nombre que perduró es un nombre que no es el propio de aquí, es un nombre que introdujeron los españoles. No es un nombre castellano, es un nombre taíno, pero nadie le dice Sintli, Tlaoli o Elot a esta planta en el español mexicano, le decimos maíz. Otra planta muy emblemática de la cultura mexicana, el nochtli. El único nombre que yo creo que por lo menos usamos acá en la región centro es el xoconostli. Xoconostli es fruto, xocodinostli es tuna, ¿no? Entonces, le decimos tuna. También es un nombre taíno. El maguey, que forma parte así del estereotipo del mexicano, tampoco es nombrado con un nombre nativo, met. Es nombrado como maguey. Guayaba, xalxocotl, porque si bien es cierto, no son orígenes, palabras castellanas son palabras que los castellanos introdujeron en esta lucha cultural. ¿Cómo podemos seguir viendo otras expresiones de esta lucha cultural? Vean, desde el siglo XVI, el pulque fue asociado con una cultura baja, a diferencia del vino. Se considera vulgar hasta la fecha el consumo del pulque, ¿no? A diferencia de el consumo de la cerveza o no se diga del vino, ¿no? Evidentemente la lucha de las dietas, la lucha filológica, expresa razones mucho más profundas, cuáles las de la concepción de la naturaleza. Un elemento también de nuestra cultura que tiene que ver, no, en este caso no es con el envío de plantas a España, sino más bien con la idea de que aquí existió un Edén, de que existió un Edén que fue el paraíso terrenal al que un día podremos regresar y que podemos recrear ese escenario, se expresó de manera artística. Vean, los atrios por doquier del siglo XVI tienen la recreación de este Edén, ¿no? En el caso de la retórica cristiana de Diego Valadez, representa un ahuehuete
como un árbol propio de un paraíso indígena, rodeado de palmeras, rodeado de otros frutos y al fondo el templo cristiano. ¿Qué expresiones vemos en el arte que se ha llamado el arte tequiti? Muchas cruces atriales. Vean esta de Huejotzinco, es sorprendente. Es un cactus. La cruz es un cactus. ¿Por qué? Porque el indio recordaba que el Axis Mundi, que era el árbol sagrado, pues ahora pasaba a ser la madera sagrada. ¿Cuál es la madera sagrada? La cruz. Y Dios es una expresión de cruz. En maya, todavía hasta la fecha, la palabra ceiba alude a la acepción de cruz y a la palabra de árbol ceiba, de crucifijo. Vean, aquí está otro árbol personificado con Cristo. Este es si mal no recuerdo, es en San Jacinto, en la Ciudad de México. Otros lugares que representaban este Edén, vean, es sorprendente en las pinturas de Malinalco, donde el templo dominico a San Salvador tiene representaciones de las flores, ¿no? De las vírgulas, de los cantos indígenas y las representaciones de otras plantas, y de entre las cuales emerge la cruz. Esto es sorprendente, otra expresión del Axis Mundi. Ahora este Axis Mundi que existía en los rituales que vimos en la liturgia mesoamericana, con el palo volador, ahora en qué se convirtió en el Códice Azcatitlán. Están los franciscanos evangelizando y ahora los voladores son ángeles, son querubines, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué plantas fueron introducidas en la Nueva España? El trigo, cítricos, la caña de azúcar, posteriormente el plátano, la vid, la morera para la seda, el arroz, la marihuana desde el siglo XVI, no en forma de fumada. Inicialmente eran el cáñamo, el género de cannabis, es con el que se hace el cáñamo para todo tipo de cuerdas. Especies medicinales, hierbabuena, cilantro, perejil, manzanilla, canela, ruda, que quien ha vivido la cultura popular mexicana o incluso sabe algo de esto, sabe que todas tienen un uso no solamente del deleite, sino tienen un uso como remedios para diferentes enfermedades, para diferentes males, ¿no? Vean, tan comunes en la medicina, incluso utilizada por los indígenas, y son plantas introducidas. Ellos supieron allegarse de los nuevos recursos, se apropiaron de ellos y a partir de sus referentes los supieron utilizar. Café, importantísimo. ¿Qué plantas americanas? Son mucho más, ¿eh? Puse quizá las que tienen más fama, las que pueden ser conocidas no por un mexicano del centro, sino por un mexicano del norte, del sur, o para cualquier hispanohablante, o donde han llegado estas plantas como el girasol o el propio camote, ¿no? El sweet potato de Estados Unidos, pues el camote. Vean, las plantas yo creo que se distinguen como las más conocidas son el tomate, el maíz, el cacao, que dicho de paso, para que vean cómo hay muchas cosas por seguir explorando, el cacao y el cacahuate no son plantas mexicanas. Son plantas que provienen del Amazonas desde el punto de vista biológico, evolutivo, pero que aquí se creó el artificio de su uso. Por ejemplo, la gente no lo sabe, generalmente el cacao para convertirla en consumo de la pasta que llamamos chocolate, hay que dejarlo fermentar, ¿no? Hay una variación y saber fermentar el cacao no es sencillo, la vainilla igual, ¿no? Las variedades de aguacate, la piña, la guayaba. La gente quizá asocia la piña con Hawái, pues no. Cuando Estados Unidos quiso echar a andar toda la industria agrícola de esa región, pues se llevó a agricultores mexicanos para que les enseñaran cómo era el cultivo de la piña por aquellas zonas del Pacífico Sur, pero es una planta americana, ¿no? No necesariamente mexicana, pero sí americana, pero lo que sí podemos decir es que en México surgió el conocimiento para su manejo. Voy a poner un caso, el del amaranto. El amaranto es una planta cosmopolita. Existe en la India, existe en África, existe en Europa, en Sudamérica, pero el lugar donde se cultivó, se hizo la selección de sus semillas para fines estrictamente alimenticios, fue en Mesoamérica. ¿Qué plantas fueron exportadas a España? La zarzaparrilla, conocida como mecapatli o medicina de mecate porque era una enredadera, la raíz de Michoacán, que es un camote, un tubérculo, el matlalcuahuitl,
que es conocido por Guayacán, o más conocido como Guayacán, pero también una planta mexicana, la grana y el tabaco. Son plantas a los que, por ejemplo, Monardes les dedicó a cada una un capítulo, y fueron de las plantas que primero llegaron, a la par del el nopal, porque pues el nopal aguantaba el viaje, el grano del maíz, que es muy adaptable y que el grano se seca y sigue teniendo estado de latencia, y que rápido prendieron en Europa, ¿no? Pero, insisto, con fines, en el siglo XVI fueron con fines medicinales. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la introducción? Bueno, de estas plantas en la Nueva España. Primero, abastecer la demanda española. Ahí sí, en espejo de Crosby, el español trató de reproducir su forma de vida en México. ¿Cómo? Con cereales, vino, olivo. Para eso tuvo que introducir las plantas, que tuvieron tanto éxito que México empezó a exportar vino, olivo y algunas otras cosas como azúcar, al grado tal que se afectaron tanto los mercados que la corona terminó prohibiendo la producción de seda, la producción de vid. Felipe II, fíjense, ya en el siglo XVI la vid ya era prohibida. Fue muy rápido. ¿Por qué? Bueno, pues un poco por los antecedentes biológicos y geográficos que decíamos, que México, al tener todos los climas, pues puede ser receptora de muchas especies, pero también un conocimiento agrícola. Había conocimientos de las plantas para experimentar con ellas, y que ahí el amaranto sí es una planta que no se consume con el mismo ahínco que se consumía, ¿no? Antes se consumía como atole, como tamales, como tortillas, y ahora pues prácticamente lo consumimos mayormente como una golosina. ¿Qué otro? Algo que ya España había vivido desde la Edad Media. ¿Y en qué derivó? Pues en esta historia de la alimentación que ahora nosotros podemos ver. Una alimentación, una mesa sumamente rica con elementos donde, no sé, ustedes platíquenle a un oriental que hacemos horchata y va a abrir los ojos muy, muy sorprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con esto termino mi exposición. Yo creo que esta última parte es como una especie de un recuento de conclusiones que explican el surgimiento propiamente de la cultura mestiza novohispana, y que efectivamente todo ha sido a nivel como muy panorámico, y que en cada uno de los temas que se expusieron aquí puede tener una exposición mucho más puntual. Con gusto quedo a sus órdenes. Ahí está mi Facebook, mi correo electrónico es como mi segundo apellido, equiguas@gmail.com, ¿no? Entonces, ojalá haya espacio para charlas, para preguntas, para inquietudes, para correcciones, si es el caso, bienvenidas. Pues, Salvador, has tenido una muy buena recepción, ¿no? Te mandan saludos de muchos lados, desde Chicago hasta Chile, a nuestros amigos de Colombia. Te mandan a saludar también desde Sevilla, España, desde Milpa Alta, que siguieron muy atentos tu transmisión, en Parras, Coahuila. Ha sido realmente interesante tu exposición. No sé, Alfredo, ¿quieres mencionar sus preguntas o algo que haya de nuestros seguidores? Sí, sí, bueno, hay preguntas, hay felicitaciones, hay comentarios, hay de todo un poco, Salvador. Por aquí veía yo a alguien que preguntaba si acaso elote deriva del vocablo elot que mencionabas. También nos preguntan, nos hacen algunos comentarios sobre la papa andina, que fue otro de las aportaciones del continente a Europa, y que alimentó a Europa por muchísimo tiempo. De ese tono están los comentarios, si quieres agregar algo al respecto. Sí, bueno, primero sí, evidentemente elot proviene del vocablo náhuatl, es un vocablo náhuatl que derivó en el español mexicano para elote. No sé, desconozco con toda franqueza si ese término se utiliza en otras regiones de
de hispanohablantes, si también conocen el término elote. ¿No se oye lo que estoy diciendo? Sí, ¿Sí me escuchan? Sí. sí, sí. Ah, bien. Decía, no sé si elote se usa en otras regiones del mundo hispanohablante. Para México, evidentemente, sí es conocido, ¿no? Y se refiere precisamente al grano. A la mazorca ya desgranada, los granos sueltos, pues es el elote, ¿no? La papa no hice referencia a ella porque no es una planta mexicana propiamente, es una aportación fundamental del mundo andino para el mundo. Yo creo que es una de las grandes, grandes riquezas de esa zona, también una de las zonas megadiversas, ¿no? Con el Ecuador. Y la papa, bueno, pues tenemos pasajes históricos en donde salvó de las hambrunas y de los inviernos más cruentos a varias regiones de Europa, Irlanda, por ejemplo, en donde la papa resultó el insumo de subsistencia por varios periodos. En el caso del maíz, fíjense, voy a aludir a un caso. En Italia se trató en un poblado de incentivar el consumo humano del maíz, porque hay que reconocer que en Europa no es muy común el uso del maíz, pero no es suficiente que viajen las plantas. Con ellas tienen que trasladarse los conocimientos para su manejo. Cuando esta comunidad, no recuerdo el nombre, pero con gusto, quien tenga interés, le comparto el dato, eh, consumió el maíz, pues se dieron cuenta que no obtenían los beneficios nutricionales que tanto fama le habían dado al maíz. La gente estaba descalcificada, desnutrida, y era simplemente pues porque no sabían nixtamalizarlo. ¿Qué es la nixtamalización? Un proceso que sabemos hoy que se remonta a la ciudad de Teotihuacán, es donde están las primeras herramientas para su manejo. Es una precocción en agua con cal que hace la testa de la semilla mucho más frágil, mucho más manejable, pero que además calcifica al maíz. Y entonces le enriquece nutricionalmente hablando, ¿no? Entonces, no solamente a veces tienen que viajar los, eh, los, las especies vegetales, sino tienen que viajar con ella los conocimientos para su manejo. Lo digo en el caso de la papa, ha de haber sido sorprendente la selección una cantidad desbordada, más de 60 variantes de papa, como también lo son de maíz. ¿Cuáles son las que han aprendido en qué lugares? ¿Por qué estas y por qué no otras? ¿Estará de por medio el gusto o la adaptación? ¿No? Hay muchas cosas por seguir averiguando. Para la parte del elote, también quiero hacer referencia porque me da mucho gusto y respondo al saludo de los hermanos latinos que también se han reportado. En México, bueno, nunca hemos llamado al chile ají. Es muy poca gente la que reconoce el significado del término ají. Pero sí en el Caribe, ¿no? En Centroamérica y en otras regiones de América, el dominante es ají sobre chile. A mí me llama la atención ver que ahora por los medios publicitarios y quizá por la migración de mexicanos a los Estados Unidos, pues la palabra Chile va sentando sus reales poco a poco y que además está recuperando sin querer casualmente su pronunciación original. De Chile está pasando a Chile, que era como originalmente era, y que curiosamente por medios publicitarios, aquí creo que va quedando un poco relegada porque va a instalarse poco a poco la variante Chile, ¿no? Bueno, queremos agradecer a Joer Javier de Colombia sus abundantes comentarios que ha puesto aquí. Quizá tengamos tiempo en otra ocasión de abundar más sobre el particular. Preguntan a Salvador si sabe si actualmente la grana cochinilla se sigue exportando a Italia. No lo sé si se sigue exportando. Es muy probable que en círculos de producción muy especializada, por ejemplo, para la restauración artística, es muy probable que en ese rubro sí, que en ese gremio sí, ¿no? En México ha habido un movimiento, como en todo el mundo, ante la crisis ecológica, bueno, no crisis ecológica, corrijo, crisis ambiental, por rescatar los conocimientos tradicionales, eh, por darle valor no solamente a los conocimientos, sino también a los insumos, en este caso a la grana, y entiendo que ya hay varias comunidades en diferentes regiones de México que están produciendo grana
para fines artísticos, no solamente textiles, sino de en diferentes expresiones artísticas, y es muy probable que lo estén exportando. Será lo más lógico. Sí, sí, seguramente pregunta por la importancia que tuvo en el siglo XVII y sobre todo XVIII el color tan vívido que produce la Sí, gran... fíjense que esto, eh, con la revolución industrial y los conocimientos químicos, para el siglo XIX las anilinas ya habían desplazado por completo a estas tintas naturales, ¿no? Había algas marinas en el Pacífico que eran explotadas también para estos fines, para obtener tintas, pero de pronto el desarrollo de las anilinas desplazó todo esto, y repito, quizá para los restauradores tienen muy bien identificados y tipificadas esas materias primas para elaborar las tintas. Desde luego, de Marisol Las tintas Rivera, naturales. desde Austin, Texas. Michelle Montario, desde la Ciudad de México, te felicita también. Magda García, desde Parras, Coahuila, te felicita. Itzel Chagoya te pregunta, ¿en algún códice aparece el registro del consumo de la yuca? De Dice, la se yuca. sabe que, se sabe que para el preclásico era una planta de gran relevancia en los Sí, durante la época de Tacto. mira, Marisol, lamentablemente no tenemos todas las fuentes Que sí. que quisiéramos, y sobre todo las descripciones no en escritura jeroglífica, sino en descripciones alfabéticas para tener el dato preciso. Muchas de las plantas aún están por reconocerse e identificarse con precisión. En el caso de los camotes, hay muchos camotes, muchos tubérculos que no necesariamente son de la misma familia, pero que genéricamente la clasificación indígena agrupaba por voces genéricas. Voy a poner un ejemplo. La raíz cuautli servía para Iztacuautli, Quetzalcuautli y muchas otras, perdón, muchas otras variantes de los árboles. Igual ocurre con los tubérculos. Muchos de ellos eran valorados como camotli y había diferentes. Y uno de ellos era el Iztac camotli, el camote blanco. Es muy probable que pudiera hacer referencia a la yuca, pero esto, digamos, a mí francamente me da mucho miedo siempre asegurar que la enunciación de una especie con su nombre indígena en una fuente corresponde a la identificación científica botánica moderna de tal. Se me hace muy, muy relativo, pero es probable que todavía se puedan identificar muchos camotes. Digo, insisto, yo creo que el Iztacamotli puede ser una opción. Naturalmente. Oye, en Costa Rica, que te estuvieron viendo, dicen que ahí hablan de elotes, te saludan y te dan las Ay, gracias. qué bien, qué gusto que sí conozcan el término elote. Y allá en Costa Rica, y especialmente, bueno, la presencia en agua en esa parte es muy interesante porque de hecho actualmente no solamente en los vocablos para denominar ciertas plantas, creo que en El Salvador hay una provincia que se llama Mexicanos, así con J, Mexicanos en El Salvador. Bueno, quisiera hacerte muchas preguntas, bueno, una última, es que son muchas, pero una última, alguien que se llama Chinam Patlali, muy apropiado el nombre para el día de hoy, te felicita y dice, ¿cuál es el panorama en el uso de las plantas medicinales en México? ¿Ha perdido espacios o es más vigente? Es una respuesta muy compleja porque yo creo que no hay una única respuesta. Depende de los contextos culturales. Por ejemplo, en regiones de marcada población indígena se ha valorado este conocimiento, inclusive por medio de las propias instituciones. Voy a poner algunos ejemplos. En la ciudad de Tlapa, en la montaña de Guerrero, en la ciudad de Tehuantepec, en el istmo oaxaqueño, hay hospitales, no se diga en la zona indígena de Songolica, hay hospitales que incluyen dentro de sus servicios médicos la posibilidad de atenderse con la vigilancia de un médico alópata, pero con un tratamiento tradicional. Y no estamos hablando solo para el consumo de plantas medicinales como remedio, hablamos para casos clínicos más complejos, por ejemplo, para las parteras. Las parteras ya tienen un rango ya institucional, ¿no? Y pueden atender en un hospital con una validación oficial, vamos a decirlo, evidentemente con la supervisión de un médico, de un cirujano partero para alguna contingencia que surja en el momento.
pero yo creo que eso ocurre en algunos lugares y en contraparte, en otros lugares ocurre lo contrario. O no se aprecia, o ya no existe ese conocimiento, o ya no hay manera de adquirir esas plantas. Yo recuerdo que en la infancia, en las zonas rurales de la Ciudad de México, bueno, no digamos Milpalta, hay Milpalta tienen un conocimiento de plantas porque tienen un bosque riquísimo, descomunal, pero vamos, en medios más urbanos o semirurales, como se le quiera decir, la gente, yo recuerdo que todas las señoras tenían su matita de ruda, su matita de hierbabuena, no con otro fin más que para uso de planta medicinal. No se diga el estafiate o el pericón, ¿no? Que estaba asociado con el manejo de energías para quitar los sustos, para quitar los calores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues es muy probable que en centros urbanos esto venga decayendo, pero en otros sectores, al contrario, va efervesciendo. En efecto, para Benjamín BNH Ramírez, bueno, la respuesta a tu pregunta está más o menos al inicio de la conferencia. Te ve desde Toluca. Y bueno, Salvador, pues te han visto en muchas partes del planeta, no digo que de México, del planeta, en Europa, en el norte, en el sur de los Estados Unidos, en el centro y el norte de México, Colombia, Chile. Han agradecido mucho tu conferencia. Y una última pregunta, que si puedes poner al final tus datos, porque desean contactarte para muchas cuestiones que seguramente tienen que ver con abundar en esta temática. Con mucho gusto. Voy a deletrear mi correo electrónico: E de Ernesto, Q de queso, U de uña, I latina de Inés, G de gato, U de uña, A de agua, S de sal, equiguas@gmail.com. Y mi Facebook es Salvador Reyes Equiguas, tal cual. Bueno, pues no cabe duda que la Universidad del Mexicano empieza por el estómago. Lo dirán los que están allá en los Estados Unidos, el doctor Laguna, el maestro Vela, ¿no? Seguramente lo que más extrañan de su querido país es la comida. Pues bueno, agradecemos a nuestro ponente. Fue extraordinaria esta presentación y con esta pues abrimos de una manera muy extraordinaria, excelente este ciclo de conferencias que va a durar todo un año para discutir y analizar las implicancias que tuvo la caída de México Tenochtitlan y la creación de la Nueva España. Le agradecemos mucho a nuestro ponente y a reserva de algún comentario de nuestros notables invitados. Bueno, pues... Solamente, Miguel, pedirte que les recuerdes que este jueves tenemos la segunda conferencia de este ciclo. Oh, sí, es cierto. Tenemos otro distinguido invitado, digo, para los que nos están escuchando. Estará con nosotros el doctor Antonio Rubial García, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, para hablar precisamente de algunos de los aspectos que mencionó Salvador en su conferencia que tiene que ver con la conquista. Y bueno, él va a abundar en los factores que hicieron inevitable el contacto entre América y Europa y especialmente las circunstancias que dieron lugar o propiciaron este contacto que, como digo, fue de carácter universal, cuyo impacto todavía seguimos midiendo, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde en esta ocasión, próximo jueves a las 5 de la tarde para la conferencia de la conquista inevitable del doctor Antonio Rubial. Y bueno, de veras, te agradecemos mucho, Salvador, tu excelente exposición. Maestro Vela, maestro Laguna, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos esperamos a la siguiente. Todos. Muchas gracias, maestro. Gracias Salvador. a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Con esto nos despedimos y los esperamos el jueves en la siguiente conferencia de este ciclo, México Quinto, rumbo a los 500 años de la conquista de México. Muchas gracias. ¿Nos podemos quedar aquí y conversar un poco nosotros? Adelante. Digo, pero ya no estamos en Facebook, ¿verdad? Sí.